vulnerado puede retirarse, pero sí, ¿no? Es necesario grabar este tipo de instancias porque dado que no tenemos la oportunidad de tener la actividad presencial como nos hubiese gustado, grabarlo nos va a permitir poder darle más difusión. Así que por eso, digamos, es súper relevante. Bueno, entonces para iniciar la actividad de hoy, como les decía, esta actividad es un conversatorio, pero particularmente nos convoca la presentación del libro porque necesitamos una nueva constitución. Eh, y bueno, voy a dar esta pequeña introducción. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas las presentes. En especial a los que se vienen sumando, estudiantes, docentes de la Universidad Central, académicos y estudiantes de otros centros educativos de la región y también del país, y bueno, el público general que está presente, que pudo haber accedido a la actividad por diversos medios, digamos. Entonces les voy a dar la bienvenida a este primer conversatorio virtual organizado por nuestra carrera de Sociología de la Universidad Central en la región de Coquimbo. Y quisiera señalar que además de promover la vinculación de la carrera con los debates actuales y con los temas que interesan a la comunidad regional y nacional, a través de este tipo de foros virtuales nosotros queremos generar además espacios para que los y las egresadas de la carrera puedan participar en actividades relevantes para su carrera profesional. ¿Ya? Y por eso también hemos desarrollado una difusión en particular hacia los egresados y también tenemos aquí a uno de nuestros egresados que es Nicolás Pérez. Bueno, el tema que nos convoca hoy y que está muy bien retratado en el título del libro es el debate sobre la necesidad de construcción de una nueva constitución política para Chile, o como se le ha denominado también la necesidad de un nuevo pacto social, ¿cierto? Eh, y es un debate que nosotros sabemos, digamos, que se instala o se reafirma particularmente luego del estallido y revuelta social iniciado el 18 de octubre pasado, pero que ciertamente dentro de la disciplina de la ciencia política es un debate que se ha sostenido desde hace un par de décadas, por lo menos, en nuestro país. Y bueno, pese a que la crisis sanitaria actual ha trasladado un poco, podríamos decir, las prioridades del país hacia demandas más contingentes, como por ejemplo la promoción de medidas preventivas o las problemáticas económicas. Quienes estamos aquí presentes, cientistas sociales, políticos, abogados, aquí con el profesor Iván, consideramos que el debate en torno a la construcción de una nueva constitución sigue siendo primordial para poder abordar en particular, por ejemplo, los desafíos que se presentan hoy para las políticas públicas sanitarias, de empleo y principalmente de seguridad social. De este modo, digamos, el debate sigue siendo sumamente necesario y es por esta razón que quisimos generar este espacio aún, digamos, en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Bueno, luego de esta breve introducción, quisiera presentar a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar aquí a la autora de este libro y quien es nuestra invitada principal, digamos, de esta ocasión, Claudia Hayes. Ella es doctora en ciencia política de la New School for Social Research de Estados Unidos, es máster en ciencia política de la Universidad de Columbia, también de Estados Unidos, es periodista de la Universidad de Chile, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y actual jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, además de integrante del Comité Técnico Constituyente del año 2019, que entiendo es una además de las principales razones por la cual se ha estado involucrando con más fuerza, digamos, en este debate constitucional, aunque ya en su carrera Claudia ha desarrollado distintas investigaciones y actividades en torno a este tema. Además de Claudia, tenemos hoy día para comentar este libro a dos docentes de la carrera de Sociología, primero el profesor Iván Silva Espinosa, quien es abogado de la Universidad Central de Chile,
por ende también es egresado de nuestra casa de estudio. Es magíster en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad de Rosario, Argentina. Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Norte y profesor, como ya les decía, de Sociología también de la Universidad Central. Por otro lado tenemos al profesor Nicolás Pérez Allende, quien es sociólogo de la Universidad Central de la región de Coquimbo, egresado de nuestra casa de estudio entonces, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y profesor de la carrera, como ya les decía. Y por último, pero bueno, no menos relevante, tenemos aquí presente a Sebastián Olivares Cornejo, quien es representante de la librería local Maleta Roja, un reconocido librero de la región de Coquimbo, quien nos ha brindado, digamos, la posibilidad de también contar con ejemplares del libro, digamos que uno de esos son los que vamos a sortear el día de hoy. Bueno, luego entonces de estos saludos iniciales de estas presentaciones, les voy a dar la palabra a Sebastián Olivares, quien también quiere hacer su saludo, y luego de eso tendremos la presentación de Claudia, de nuestra invitada. Sebastián. Sí, un saludo afectuoso para todos los que están participando de esta actividad, en especial a la académica Claudia Hayes, felicitarla por la tingencia de su libro publicado. También quiero agradecer a la Escuela de Sociología y en especial a Nicolás Pérez por la invitación. Mi nombre es Sebastián Olivares, soy el encargado de la librería Maleta Roja de la ciudad de La Serena, la cual es una librería independiente con una gran voluntad de fomento lector. La intención es destacarnos por nuestro crecimiento, pero también por actividades y colaboraciones con distintos protagonistas del mundo intelectual y artístico de la ciudad, así como la participación de instancias como la que virtualmente nos convoca hoy. El proyecto de Maletas Rojas nace un 18 de octubre del año 2018, así que celebramos el primer aniversario de la librería al tiempo en que ese como dato, se volcaba el cañón. en el estallido, demandando, claro, una mejor calidad de vida y dignidad. Ahí fue evidente la exigencia de una constitución, de construir una constitución en libertad y en democracia. Me quiero referir en este punto a lo que conozco y he podido notar en el mercado del libro desde el año 2015, ya sea desde las editoriales independientes o los intereses de los lectores. Desde ese año, si nos fijamos en las listas de los más vendidos a nivel nacional, las cuales, claro, nos dan como un indicador de lo que se está leyendo en el país, podemos notar que en la mayoría aparecen los siguientes temas dentro de los primeros lugares: divulgación científica, ensayos sobre episodios históricos no contados, literatura relacionada con movimientos de reivindicación como las demandas LGBT y la revolución feminista, también el creciente interés de lectores por publicaciones editoriales independientes y nuevas propuestas de literatura, sobre todo las que abarcan problemáticas que no han sido visibilizadas. Bueno, este indicador lo podemos interpretar como los intereses que tienen los lectores chilenos desde hace bastante tiempo y denota apertura, un cuestionamiento hacia lo que les enseñaron y también a la forma de desenvolverse habitualmente, y es un tipo de búsqueda para entender por los propios medios la sociedad en la que vivimos. Es por eso que la frase "nadie lo vio venir" cobra menos importancia cada vez que se dice, porque las señales estaban y, por lo menos desde el mundo del libro, eran evidentes. Y en este sentido es gracias a escritores como Claudia que acercan temas manejados por especialistas hacia un público general con un lenguaje cercano y que permiten enriquecer las discusiones. Quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación y, bueno, los dejo con los encargados de la presentación, que son ustedes.
Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Y muy interesante la información que nos das, porque es un dato que nosotros a veces desde nuestro lado, digamos, de la academia de las ciencias sociales no conocemos, digamos, como qué cosa es lo que la ciudadanía está leyendo y es interesante conocerlo, digamos. Entonces, bueno, ahora para continuar la presentación, la conversación de hoy, vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Hayes, que nos va a hacer una introducción o presentación del libro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Liliana Manzano, a la Escuela de Sociología de la Universidad Central de la región de Coquimbo, a Nicolás, que ha sido como de alguna manera el articulador, Nicolás Pérez, de esta presentación, y bueno, a todos los comentaristas, y también a Sebastián Olivares, que concuerdo con lo que señalaba la profesora Manzano, de que es bien interesante que la posición de que esto de que nadie lo vio venir, había que ser librero para ver que sí se veía venir. Cuando el presidente Piñera dijo que Chile era un oasis de paz, ¿ah? Estaba en el Mercurio. Claro, cuando el presidente Piñera dijo que Chile era un oasis de paz, una semana, unos días antes del estallido, a un diario, al Financial Times, yo digo, se nota que el presidente Piñera no trabaja en la Universidad de Chile, porque yo oasis de paz no he tenido desde que entré a la universidad, porque todos los años tenemos masivas movilizaciones, tomas de meses, protestas muy grandes, y la verdad es que Chile ha sido un caso ejemplar de estallido social desde hace mucho tiempo, desde el movimiento Pingüino del 2006, que fue la primera señal que hubo de que el sistema político no estaba permitiendo canalizar a través de la institucionalidad las demandas sociales y convertirlas en cambio político, y que por lo tanto comenzó el sistema político a desbordarse a través de los canales no institucionales y en especial de los movimientos sociales. Digo en especial porque no es solo a través de los movimientos sociales que fue desbordado el sistema político. Yo creo que en Chile, y hay trabajos recientes que muestran esto no lo abordo en el libro, es algo que sobre lo que he pensado después de que escribí el libro. Yo creo que la abundante judicialización de problemas que son problemas políticos, que tienen que ver con la relación entre el Estado y mercado, con temas que tienen que ver con las AFP, con las ISAPRE y con una serie de otros asuntos que se han judicializado cada vez más, que se resuelven por la vía de los tribunales y no de una ley general discutida en el Congreso, son otra señal del desbordamiento del sistema político y de la incapacidad de nuestras instituciones de procesar las demandas sociales y convertirlas en decisión política. Y bueno, entonces, Sebastián decía que desde el mundo del libro era evidente, yo digo también desde el mundo de la universidad también era evidente. Pero sin embargo el presidente decía que Chile era un oasis de paz, y hay otros académicos incluso que venían diciendo que la falta de participación política, el descrédito en las instituciones y en los partidos políticos, no era una señal necesariamente de un problema para la democracia, sino que podía ser incluso una señal de salud de la democracia, de despreocupación de los ciudadanos porque sentían que los encargados estaban haciendo cargo. Hay una versión que es más bien defensora de una concepción, podríamos decir, minimalista de la democracia, podríamos decir, como schumpeteriana, que defendía esa idea de que la gente no participaba en Chile porque estaba todo bien. Sin embargo, era muy abrumadora al mismo tiempo la versión contraria desde la academia, desde los informes del PNUD, que venía alertando sobre una crisis muy fuerte de las instituciones políticas, no solo por la baja en la participación electoral, que fue gigantesca, fue una de las 4 mayores bajas de participación electoral en el mundo que vivió Chile. También por la falta de identificación política. La gente dejó de identificarse con las coaliciones y dejó de identificarse con los partidos, e incluso dejó de identificarse con el eje izquierda-derecha, lo que parecía una suerte de despolitización de la sociedad. Y sin embargo, después del estallido, digamos, del 2011, del movimiento estudiantil del 2011, el PNUD publica este informe que se llamó Los tiempos de la politización, donde dice que este aumento de la movilización social es después de la apatía de los 90, es un resurgimiento de la política y de la acción política de la ciudadanía, pero ya no a través de los partidos, sino a través de los movimientos sociales, a través de la política que se hace en la calle. Y un poco el argumento de mi libro es que la Constitución del 80 le hizo un grave daño al sistema político chileno, porque
bloqueó la capacidad de canalización institucional de las demandas sociales. Y eso al final alimentó este distanciamiento entre representantes y representados, entre la ciudadanía y las élites, y aumentó la desconfianza de la ciudadanía respecto de sus gobernantes. Y la desconfianza de la ciudadanía no es algo con lo que un sistema político pueda convivir fácilmente. La desconfianza lleva a deslegitimar el orden político, y cuando no existe legitimidad de las instituciones políticas se vuelven muy frágiles. Y en parte por eso yo creo que hay esta tendencia que vemos a veces en la derecha a una visión muy represiva, muy de coacción, porque frente a la baja legitimidad las opciones son o acercarse a la ciudadanía y tratar de mejorar ese vínculo que se ha debilitado, o simplemente tratar de imponer por la fuerza las decisiones. Y yo creo que hoy día, con la crisis de la pandemia, con la crisis del COVID, hemos visto bastante cómo la crisis de legitimidad de las instituciones afecta siempre, pero afecta especialmente en momentos de crisis. Las decisiones que ha tomado el gobierno han estado muchas veces en contraposición con lo que demandaba la gente. La gente quería cuarentena desde el comienzo de los primeros casos, porque tenía miedo, digamos, a la enfermedad, era una acción bien natural, y el gobierno, en vez de entrar a un diálogo y argumentar y mostrar evidencia científica y mostrar el equilibrio que estaba tratando de construir entre mantener funcionando la economía y tratar de resguardar la salud de la gente, actuó, yo creo, de una manera muy desdeñosa con esta demanda ciudadana de confinamiento. El confinamiento requiere, por supuesto, no solamente que se decrete el confinamiento, sino que requiere principalmente ayuda económica. O sea, lo que se necesita para poder hacer confinamiento, salvo que uno pertenezca al sector muy minoritario de la élite que tiene ahorros o que sigue recibiendo su sueldo íntegro por teletrabajo, que es una minoría de la ciudadanía, lo que la gente necesita para poder resguardarse es una gran presencia, un gran esfuerzo económico del Estado para solventar la cuarentena. Y el gobierno evidentemente no quería hacer eso y por lo tanto entregó desde un comienzo señales muy equívocas. Señales que al principio parecían que la pandemia poco menos que se iba a saltar a Chile, que teníamos muy baja letalidad, que éramos uno de los países que mejor estaba manejando la pandemia cuando todavía estaba recién empezando a aumentar la curva de contagio. Y eso, yo creo que eso se hizo muy evidente en la confrontación que hubo entre el gobierno y el poder local y los alcaldes. Los alcaldes incluso de gobierno, de los partidos de gobierno, se enfrentaron muy fuertemente con el poder central, con el Ministerio de Salud y con el gobierno, porque la gente quería cuarentena, el gobierno no quería cuarentena, y los alcaldes, es que están mucho más cerca de la ciudadanía, presionaron por el cierre de los colegios y por el aumento de las medidas de aislamiento, que era algo que el poder central no quería hacer. Y lo mismo se puede decir respecto de las autoridades de salud, del colegio médico, de las federaciones de trabajadores de la salud. Yo creo que ahí también ha habido y sigue habiendo un roce muy fuerte entre estos grupos, podríamos decir técnicos, y también de la atención primaria, de los que están en la primera línea de atención de las personas enfermas, con la autoridad central que aparece como lejana, como sorda a la demanda ciudadana, como de alguna manera muy poco receptiva a lo que la gente está pidiendo, y además muy poco dispuesta a explicar, a conversar, a dar razones de por qué está tomando las medidas que está tomando, y muy autoritaria. Y yo creo que esa actitud de triunfalismo y de autoritarismo que hemos visto muy flagrantemente con la pandemia, la vimos también de manera muy clara antes del estallido, y lo que llevó al estallido de alguna manera fue ese tipo de relación entre la ciudadanía y los tomadores de decisión. Y entonces lo que yo argumento en este libro es que necesitamos una nueva constitución, porque esta constitución no permite que se representen las demandas ciudadanas en la esfera de la toma de decisiones, y por lo tanto está condenada a deslegitimar la política, a deslegitimar la toma de decisiones a través de los mecanismos institucionales. O sea que en Chile, producto de las instituciones que tenemos, no basta con ganar elecciones, no basta con seguir ciertos procedimientos legales para que la decisión política sea legítima, porque la decisión política está teñida de la ilegitimidad que le aporta la Constitución del 80. Ahora, como yo señalo en el libro, esa ilegitimidad no es solamente un problema de ilegitimidad de origen, no es solamente que esta Constitución la haya hecho Pinochet, sino que también es un problema de ilegitimidad en el ejercicio
de la vida política. Porque hay otras constituciones que han tenido también problemas de legitimidad de origen. De hecho, podríamos decir que casi todas las constituciones se han hecho con grupos que, transcurrido cierto tiempo, se consideran ya poco inclusivos. La Constitución de Estados Unidos la hizo un grupo de hombres blancos poseedores de esclavos. O sea, habría mucho argumento para decir que esa Constitución no tiene legitimidad, por ejemplo, en la población afrodescendiente, porque las hicieron quienes habían esclavizado a sus antepasados, o no incluía a las mujeres, no había mujeres en la Convención Constitucional, y cuando Abigail Adams hizo algunos reclamos de que se considerara más la ciudadanía de las mujeres, se rieron de ella, básicamente. Su propio esposo, John Adams, no la pescó ni en bajada. Y sin embargo, la Constitución de Estados Unidos tiene una alta legitimidad, porque a través del proceso del ejercicio político se ha ido legitimando, se ha ido reformando y se ha ido adaptando a los cambios de la sociedad. Y eso hace que un autor estadounidense, que se llama Bruce Ackerman, hable de momentos constituyentes que se han producido en Estados Unidos bajo la misma Constitución. Bruce Ackerman dice, por ejemplo, que el New Deal, el cambio en el rol del Estado que se produjo en la época del auge del keynesianismo, y de un rol mucho más activo del Estado en la economía y en la vida pública en general, el New Deal para Bruce Ackerman es un momento constituyente y produce un cambio constitucional sin necesidad de cambiar la Constitución. La Constitución puede que se reforme o puede que se empiece a interpretar de otra manera y que los fallos judiciales en torno a la Constitución se interpreten de otra manera. Pero hay constituciones que permiten ese cambio constitucional al interior de su propia Constitución. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que nuestra Constitución del 33 sufrió una adaptación similar con las reformas liberales de los 1870. La reforma de 1871, que eliminó la reelección presidencial y terminó con los decenios e inauguró los quinquenios, y que fue seguida por una serie de otras reformas que cambiaron la cara del régimen político chileno bajo la misma Constitución. Pero esta Constitución tiene una particularidad que la Constitución de Estados Unidos o la Constitución del 33 no tienen, y es que está diseñada para impedir el cambio, está diseñada para ser refractaria a la voluntad ciudadana. ¿Y en qué consiste ese diseño? Consiste principalmente en la idea de una democracia protegida o de una democracia tutelada. La democracia tutelada era básicamente una expresión de la desconfianza en la democracia, de la desconfianza en la decisión de la ciudadanía. Entonces, para tutelar la democracia había que poner un poder superior de vigilancia sobre este sistema político que estaba fundamentalmente depositado en las Fuerzas Armadas. Y por eso la Constitución del 80 le dio a las Fuerzas Armadas un rol político muy explícito, muy institucionalizado y muy amplio, designando personas, tenían que ratificar las designaciones, nombrando senadores, pudiendo citar al presidente para hacerle ver algunos temas que fueran de su interés, teniendo un nivel de autonomía que es incompatible con cualquier principio democrático, porque se supone que las Fuerzas Armadas son subordinadas al poder político, y sin embargo en nuestra Constitución las Fuerzas Armadas tenían, los comandantes en jefes eran inamovibles por el presidente y tenían autonomía para los nombramientos, ascenso y retiro, para temas presupuestarios. Algunos de esos ámbitos siguen manteniendo un nivel de autonomía bastante anómalo en un sistema democrático, pero la mayoría de esas normas que le daban el poder tutelar a las Fuerzas Armadas sobre el sistema político fueron reformadas principalmente en la reforma constitucional del año 2005, donde el presidente Ricardo Lagos pensó que se había llegado a un nuevo piso común, a un nuevo pacto social, y que por lo tanto la reforma del 2005 sí representaba la plena democratización de nuestra Constitución. Sin embargo, la reforma del 2005, si bien eliminó el rol tutelar de las Fuerzas Armadas de la Constitución, generó una suerte de nuevo poder tutelar, que fue el Tribunal Constitucional, porque junto con reducir el papel político de las Fuerzas Armadas, aumentó las facultades de un Tribunal Constitucional fuerteamente binominalizado, que seguía las lógicas de la política binominal que habían estado presentes, bueno, desde el sistema electoral binominal, que rigió en la práctica hasta el Congreso del 2018, o sea, solo hace 2 años tenemos un Congreso no hecho con binominal. Y esa idea de este poder moderador, donde siempre se requiere el voto de la derecha para poder hacer cualquier transformación sobre la Constitución del 80, es decir, sobre un derrotero ya definido, o sea, un sistema hecho para mantener el statu quo, salvo en aquellas materias en que la propia derecha quiere hacer los cambios, propios herederos, digamos, de la Constitución del 80,
ese sistema se prolongó a través de este nuevo Tribunal Constitucional, de este Tribunal Constitucional reforzado, y que además ha actuado de manera muy incidente en la vida política en Chile. Desde la reforma del 2005, el Tribunal Constitucional se convirtió en un órgano muy activo políticamente, que terminó siendo un actor del debate político, del debate público, dirimiendo temas de fuerte controversia política, y se convirtió finalmente en el guardián de la Constitución del 80 y de los principios que están detrás de la Constitución del 80, y en este nuevo guardián de la democracia tutelada o protegida. Y bueno, de todas esas cosas yo hablo en el libro, y esa es la razón por la que yo pienso que desde esta institucionalidad no es posible producir el cambio radical que permita relegitimar las instituciones políticas, sino que se necesita realmente crear un nuevo pacto social, crear una nueva constitución, que es lo que la movilización de octubre forzó a través del cambio constitucional, de la reforma en la que yo participé en diciembre del 2019, y de las reformas posteriores que también han sido muy importantes y siguen en algunas cosas pendientes. La reforma en la que yo participé fue el trabajo que hizo la mesa técnica para materializar los acuerdos del 15 de noviembre en el proyecto de reforma constitucional que de alguna manera le hiciera como un hoyo a la Constitución del 80 para poder desde la propia institucionalidad sacar un proceso constituyente democrático. Sin embargo, en esa instancia no fue posible regular lo que se han llamado los acuerdos complementarios del proceso constituyente, que no estaban explícitos en el acuerdo del 15 de noviembre, pero que sin embargo han sido ampliamente aceptados por una amplia mayoría, digamos, no solo de la ciudadanía, sino también de los partidos, que tienen que ver no solo con deshacernos del legado de la Constitución del 80, sino con generar un nuevo pacto social más inclusivo. Entonces hay como dos partes del proceso constituyente. Uno es lo que algunos han llamado el proceso destituyente, ¿no? Que es eliminar la Constitución del 80. Y el segundo paso, eso podría equipararse a lo que Hannah Arendt llama liberarse, ¿verdad? Hannah Arendt dice, no es lo mismo liberarse de un opresor que construir una nueva libertad. Y claro, eso significa liberarse de este yugo institucional que tenemos, que es la Constitución del 80, pero no constituye una nueva constitución legítima por sí mismo. Entonces, el acuerdo complementario que tiene que ver con cómo se incorporan en este proceso constituyente los independientes, las mujeres, los pueblos indígenas, eso todavía no está completamente definido. Se aprobó una reforma constitucional que da mayores facilidades a los independientes para participar como candidatos a la Convención Constitucional, y se aprobó un hecho histórico que es la paridad. Si es que gana el apruebo en el plebiscito de octubre y si es que gana la Convención Constitucional, tendríamos por primera vez una Convención Constitucional paritaria compuesta por hombres y mujeres casi en igual número. Pero no se ha resuelto aún el tema de los escaños reservados para pueblos indígenas, que es un debate que sigue pendiente en el Congreso. Entonces el libro básicamente es un recorrido por la historia de nuestra Constitución y un argumento normativo, podríamos decir un ensayo, que busca justificar la necesidad de una nueva Constitución. No es un texto científico, no es un texto neutro, es un texto con un punto de vista. Alguna gente, cuando yo escribí el libro, me contestó por Twitter, por ejemplo, una persona me contestó, su libro está completamente sesgado, porque parte de la idea de, si yo digo por qué necesitamos una nueva constitución, estoy partiendo de la premisa de que necesitamos una nueva constitución. Entonces esta persona me escribía, un libro es sesgado porque no necesitamos una nueva constitución. Yo le dije, eso no es que sea sesgado. Mi libro es la defensa de un punto de vista que sostiene que necesitamos una nueva constitución, y si usted piensa que no necesitamos una nueva constitución, usted debiera escribir quizá un libro que se llame ¿Por qué no necesitamos una nueva constitución? Y yo con mucho gusto lo voy a leer y voy a ver si encuentro razonables sus argumentos. No me parece a mí que si uno asume del principio que está defendiendo un punto de vista y está dando argumentos y está tratando de resumir una visión, eso necesariamente tenga que ser considerado sesgado. Y la verdad es que, especialmente en la teoría política, eso es algo que funciona así, digamos, ¿no? Y muchas veces detrás de la neutralidad lo que se esconde, o de las pretensiones de neutralidad, se esconde más bien la negativa a discutir ciertos temas. La Constitución del 80, por ejemplo, sacó del debate político una serie de asuntos al darlos como axioma, como premisa. Cuando dice que lo más importante son los valores de la chilenidad, pero nunca hubo un debate sobre cuáles son los valores de la chilenidad, o sus definiciones sobre familia. Lo da como algo dado previo
a la reglamentación política. Y en realidad las constituciones hacen eso, las constituciones sustraen del debate político algunas cosas que se dan de alguna manera, no necesariamente como escritas en piedras, pero que se rigidizan en el funcionamiento político futuro. Lo que ocurre con la Constitución del 80 es que sustrae del debate político definiciones muy importantes de quiénes somos los chilenos y las chilenas como comunidad política, sin nunca haberle preguntado a la ciudadanía, sin haber tratado de reflejar lo que la ciudadanía opina de esas cosas. Entonces, es claramente una acción tiránica. No solamente es una acción tiránica sustraer del debate político las premisas sobre las que se sustenta la Constitución del 80, sino que también es una forma de imponer una visión que responde a un proyecto, podríamos decir, reaccionario. Es literalmente una constitución reaccionaria, porque la Constitución del 80 es una reacción a la unidad popular y es una reacción al desarrollo de la política en Chile a partir de los años 60 y a la incorporación de nuevos sectores sociales a la política. Y por eso la Constitución tiene estas definiciones que buscan, por ejemplo, restarle protagonismo a los partidos políticos, porque responde a la visión gremialista que tenía la UDI de que los partidos políticos son instituciones malas para la sociedad, son instituciones negativas. Para la visión que se refleja en la Constitución del 80, los partidos políticos no son vehículos que busquen canalizar demandas sociales hacia la esfera pública, como los entiende en general la ciencia política. Son agrupaciones malvadas de personas autointeresadas que tratan de engañar a la gente y de manipular a la ciudadanía para sus propios fines particulares. Así están concebidos los partidos políticos en la Constitución. Y evidentemente, si uno piensa que los partidos políticos son instituciones mafiosas destinadas a sus propios fines, que manipulan a la gente para esos fines malvados y autointeresados, bueno, los partidos políticos son algo malo entonces. El problema, yo no niego que haya algo de eso en los partidos políticos, pero el problema es que esa concepción que busca excluir a los partidos políticos del rol que tienen como canalizadores de las demandas sociales, como constructores de visiones ideológicas de sociedad que compiten entre sí y que son la base de la democracia y del pluralismo, bueno, si se sustrae ese rol, ¿quién reemplaza ese rol? ¿Quién hace la mediación política? La visión gremialista quiere reemplazar a los partidos por cuerpos intermedios de tipo gremial, y de alguna manera ha ocurrido un poco eso, por grupos de interés que tienen intereses particulares, que no representan visiones globales de sociedad. Entonces, mi defensa de la nueva Constitución tiene que ver no con reforzar la crítica, ni la crítica a la representación política, ni la crítica a los partidos políticos, que yo comparto la crítica a cómo funcionan los partidos políticos, pero creo que como cientista política es importante resaltar que no existe ninguna democracia sin partidos políticos y que la alternativa a la existencia de partidos políticos no ha dado resultados que sean más democráticos. Cuando se ha tratado de reemplazar, por ejemplo, los partidos por movimiento, o cuando se han tratado de reemplazar los partidos por grupos de interés, los resultados han sido menos democráticos y no más democráticos. Y por lo tanto, la respuesta, más que en reemplazar los partidos políticos por alguna otra forma de organización, a mi juicio está en poblar a los partidos políticos de ciudadanía, que la ciudadanía realmente constituya a los partidos políticos, y por tratar de construir puentes entre esta gran ruptura, como la llamó Manuel Antonio Garretón en un libro, que se ha producido entre sociedad e instituciones. Si no construimos puentes entre sociedad e instituciones, no vamos a poder reconstituir nuestro tejido político, y yo creo que sin instituciones los sistemas políticos no pueden conservar la democracia. Se requieren instituciones fuertes, pero no fuertes porque sean capaces de reprimir o porque sean capaces de imponer su decisión, que a mi juicio es como la concepción que tiene tanto el gobierno como los seguidores de la Constitución del 80, sino instituciones que son fuertes porque son representativas, porque son inclusivas, porque son legítimas. Entonces lo que necesitamos es reconstituir nuestro tejido político a través de una institucionalidad que tenga raíces sociales, que esté anclada en la ciudadanía, que tenga adhesión de la ciudadanía y que sea un verdadero puente entre la sociedad, los valores, los intereses, las ideas, las concepciones sobre la naturaleza humana o sobre el mundo, y también los intereses, y la esfera de la decisión política.
Quizá para terminar les voy a contar cómo está estructurado el libro. Es un libro muy breve, tiene 130 páginas, una introducción que dice por qué necesitamos una nueva constitución, muy cortita, de unas 4 páginas, que concluye que la actual constitución, a pesar de sus numerosas reformas, ha jugado un papel determinante en el deterioro de la capacidad de la política para responder a las demandas ciudadanas. De ahí el descrédito y la desconfianza general. Claudia, se te fue el audio. No sé qué pasó. Lo apretaste sin querer. Lo apretaste sin querer. Sí, te parece. Escuchamos la mitad. Bueno, les estaba leyendo la conclusión de la introducción, que dice que a pesar de las reformas, en realidad es un poco en la línea de lo que he estado contando ahora. Digo que a pesar de sus reformas, la Constitución ha jugado un papel determinante en el deterioro de la capacidad de la política para responder a las demandas ciudadanas. De ahí el descrédito y la desconfianza generalizados de parte de la ciudadanía en los partidos y las instituciones políticas en general. Al preservar un modelo económico altamente desigual, la Constitución de 1980 ha contribuido a agudizar el conflicto social. Por ello, la construcción colectiva y democrática de un nuevo pacto social es necesaria para superar el legado autoritario y avanzar hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva. El primer capítulo es sobre la Constitución del 80 como enclave de la dictadura. Ahí cuento cuáles fueron los fundamentos, esto que yo les decía que fue un fundamento muy ideológico y muy de reacción a lo que estaba pasando en la política chilena anterior, y también muy de la Guerra Fría. Y ahí cuento las definiciones de la dictadura en el Cerro Chacarilla y cómo funcionó la Constitución del 80 durante la dictadura. Y luego las reformas constitucionales del 89 que se acordaron tras la derrota de Pinochet en el plebiscito del 88, el plebiscito del sí y el no, y que dieron paso a la transición. El capítulo 2 se llama La Constitución de 1980 en democracia y cuenta cómo funcionó la Constitución del 80 desde el año 90, o sea, ya con las reformas del 89, y cómo se convirtió en realidad en una forma de restringir institucionalmente los cambios políticos que se podían hacer a partir de la transición, y cómo funcionaron las reformas constitucionales en democracia, y ahí cuento, por supuesto, la reforma del año 2005 y los cambios que introdujo en el Tribunal Constitucional, y cómo se agudizó el problema constitucional en lugar de resolverse. El capítulo 3 es el argumento quizá como más concreto de por qué reemplazar la Constitución en relación con los problemas sociales, cómo esta Constitución bloquea la posibilidad de cambio social, y eso se vio muy, muy claramente con el tema, por ejemplo, de la LOCE, de la Ley Orgánica de Educación, cuando los estudiantes empezaron a pedir cambio en el tema educacional y se dieron cuenta que en realidad el cambio no se podía hacer porque era una de las 18 leyes orgánicas constitucionales que de nuevo sustraen del debate político mayoritario 18 materias que están de alguna manera ancladas en la Constitución porque son leyes orgánicas constitucionales. Y por último, después de hablar del surgimiento de los movimientos sociales y de algunos ejemplos de cómo el Tribunal Constitucional ha permitido bloquear el cambio político a través del veto, por ejemplo, a legislación, o incluso a veces solamente a través de la amenaza, cuando el presidente Lagos quiso introducir un elemento solidario en el plan Auge, en el plan de salud, un elemento solidario entre las ISAPRES y FONASA. Bastó la amenaza en el Senado de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional para que el presidente se desistiera, y el Ejecutivo no presentó esa parte solidaria en el Auge. Ningún elemento de solidaridad entre la provisión privada y la provisión pública de derechos sociales ha tenido la menor posibilidad de convertirse en ley, porque a eso se dedica el Tribunal Constitucional, a resguardar que se mantenga este modelo subsidiario del Estado y la autonomía, en el fondo, de la provisión privada de servicios. Y por último, el capítulo 4 se llama ¿Y ahora qué? Y es anterior a las reformas que cambiaron la fecha por el COVID. Por lo tanto, el capítulo 4 tiene todavía el cronograma de abril del plebiscito, pero yo reproduje aquí en el capítulo 4 el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, y hice algunas reflexiones, conté un poco de cómo vi yo la discusión en la mesa técnica, y conté un poco sobre el plebiscito, y luego termina con unas reflexiones finales muy breves. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Claudia, por esta interesante presentación y además por llevarla, digamos, al contexto actual, que es muy interesante conectarlo, digamos, con los temas que hoy día estamos viviendo como país y que no dejan de hacer, digamos, más necesario, más ineludible, digamos, este debate y la necesidad, digamos, de iniciar este proceso de construcción de una nueva Carta Constitucional. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a nuestros comentaristas. En primer lugar, el profesor Iván Silva, quien es abogado de profesión y, como les decía, profesor de la UCN y también de la Universidad Católica del Norte, nos va a dar su apreciación, sus comentarios. Bueno, muchas gracias, primero que nada. Liliana, Nicolás, Sebastián y por supuesto Claudia, felicitaciones por el trabajo. También deseo saludar a todos los y las asistentes a esta actividad. También para que partamos por definir posiciones, así como tu contradictor por Twitter, sí, estoy totalmente de acuerdo con la idea de una nueva constitución, o sea que no vamos a, digamos, a pasar, digamos, argumentos de manera clandestina. Estoy absolutamente de acuerdo con la idea de la nueva constitución, incluso en tiempos en que no era una idea era un poquito contramayoritaria, entre otras razones porque efectivamente pareciera que buena parte de la alianza que inició el proceso de democratización en Chile desde el año 90, y que hay que reconocer que ingresó en un campo minado, era un auténtico campo minado, cuando asume la concertación en el año 90. Es un mérito enorme haber ganado políticamente la dictadura, el plebiscito, las elecciones. A veces se nos olvida pensar, se nos olvida considerar, sobre todo los más jóvenes, que incluso en el año 89, es decir, el año en que se negociaron las reformas que tú mencionas en el libro, en julio, el año en que se inicia el proceso de transición a la democracia, digamos, con las elecciones de diciembre de ese año, mataban en el Paseo Bulnes a Oscar Deigner, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía, digamos, no era la represión sistemática y concentrada en los primeros años de la dictadura, pero aún habían asesinatos por parte de la dictadura, ¿no? Entonces, digamos, la concertación de partidos políticos por la democracia representó un sentir popular de muchísima gente que efectivamente estaba interpretada por el proceso, por el llamado al cambio, el cambio pacífico y democrático. Y en alguna medida hay que reconocer que efectivamente el gobierno, cuando asume Elwin, el 11 de marzo del 90, tiene que hacerse cargo de un campo minado, digamos, ¿no? Un campo minado. Lo problemático es que en algún minuto de ese campo minado, digamos, hubo un grupo de la dirigencia que entendió que era un campo minado y que hay que actuar para desarmarlo. Hubo otro grupo de la dirigencia que en algún minuto dijo, en realidad, después de todo, esto no está tan mal, podemos acomodarnos, en fin, más allá, digamos, de agendas particulares, y ya generó un primer debate en su minuto en los años 90, recuerdo, ¿no? Toda esta discusión que tú mencionabas, el PNUD, bueno, el texto que planteó Lechner en su minuto, con la discusión con Brunner, en fin, todo este debate muy, muy interesante, digamos. Pero que en alguna medida, como bien dices tú, anticipa lo que vino años después, con el inicio de las movilizaciones pingüinas, etcétera, etcétera. Pero todo este punto era para señalar que incluso a comienzos de los 2000, o del 2010, digamos, plantear la idea de una nueva constitución era una idea un poquito, digamos, contraintuitiva, incluso en gente que era políticamente, se definía como progresista, digamos, ¿no? Cuando uno planteaba, o decía, bueno, pero estas cosas se pueden conversar, era como ir un poco contra la corriente. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo y que efectivamente una constitución no es para reemplazar, por así decir, un modelo ideológico como el que tenemos con la constitución del 80, sino que una nueva constitución significa reglas del juego democrática para que la política tenga sentido, ¿no? Como bien señala en tu libro, eliminando las trampas como plantea Atria, ¿no? Atria también durante mucho tiempo fue una voz en el desierto, digamos, le daban bastante duro, ¿no? A Atria cuando plantea estos temas de la constitución tramposa. Digamos, curiosamente, por lo menos en la Academia Constitucional Chilena, yo no soy constitucionalista,
pero en la Academia Constitucional chilena le daban bastante duro a Atria cuando plantea estos temas, ¿no? Así como que, bueno, pero no es constitucionalista, bueno, pero digamos, me parece que lo que está discutiendo son temas que tienen que ver precisamente con el origen y la estructuración del poder político que debiera ser, ¿no? El kit de la discusión constitucional. Bueno, dicho lo anterior, hay un punto que me pareció, por lo tanto, digamos, me pareció muy placentera la lectura del texto y estoy de acuerdo con sus contenidos. Hay un punto en particular que me llamó la atención y que me gustaría comentar. Dentro de del material que tú planteas en tu libro, está la Declaración de Principios de la Dictadura, ¿no? La Declaración de Principios del Gobierno de Chile, es el nombre oficial, de marzo del 74. Y en tu texto argumentas que la libertad de las personas para esta declaración es inversamente proporcional al poder del Estado, ¿no? O sea, así lo plantea, digamos, esta Declaración de Principios del Gobierno de Chile, porque en el fondo la libertad de las personas es inversamente proporcional al poder del Estado, y ahora cito textual de la declaración, digamos, por extendido que sea el ejercicio ciudadano de los derechos políticos, dice esta declaración. Como bien señalas tú, esto es una reacción, marzo del 74, o sea, claramente es una crítica a la forma como en Chile el ejercicio de los derechos políticos extendidos, digamos, había dado como resultado este desastre, entre comillas, que fue la Unidad Popular y un poco antes todavía el gobierno de la democracia cristiana, ¿no? Lo que Faúndez llama la democracia partidos y la democracia radical, ¿no? O sea, a la democracia cristiana, a la derecha más tradicional, nunca le perdonó la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, eso fue consecuencia del ejercicio de derechos políticos. Y me llamó la atención, porque cuando uno plantea ahora la discusión constitucional y digamos, y ve cuáles son los contenidos que le faltan a una nueva constitución, uno ve que, digamos, siempre piensa en que el principal objetivo de la dictadura fue los derechos, lo que llamamos derechos sociales o derechos económicos, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, el derecho a una previsión social justa y oportuna, el derecho a la vivienda. Digamos, sabemos que con el modelo de la dictadura, eso que son derechos sociales, que son propios de una ciudadanía civilizada, diría Marshall, digamos, fueron comodificados, ¿no es cierto? Fueron mercantilizados. Lo que Carlos Ruiz Encina, ¿no? Habla del capitalismo del servicio público, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, claro, es como lógico que el modelo de la dictadura, digamos, no reconozca derechos sociales o que los considere commodities, los considere, digamos, bienes mercantilizados, que tienen que ser interpretados a la luz de libertades, del derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Pero esta declaración de la dictadura en los primeros tiempos, digamos, como que evoca o hace centrar el foco en que también en lo poderosos que son los derechos políticos. En el fondo, el primer ataque en esta declaración va en contra de los derechos políticos porque de una u otra manera el ejercicio de los derechos políticos había permitido precisamente a nuestro país, en el marco de la antigua república, llegar a construir los derechos sociales y económicos y civiles asociados. Entonces, esto me conecta con el debate que tenemos y esta idea según la cual los derechos humanos, derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos, son indivisibles y son interdependientes, ¿verdad? Durante mucho tiempo se decía que existían diferentes generaciones de derechos, y bueno, y hoy en día sabemos que en realidad son derechos que son indivisibles e interdependientes, es decir, el avance en algunos de estos derechos permite el avance en otros derechos. El avance en derechos civiles, por ejemplo, la libertad de asociación, la libertad de reunión, permite o puede permitir avances en derechos políticos y puede permitir a su vez avances en derechos sociales, ¿no? Entonces, esa es una primera, digamos, reflexión que me llama la atención. Digamos, el ataque, la munición, no solamente, por supuesto, a los contenidos sociales y económicos de lo que venía siendo el Chile republicano, digamos, ¿no? Sino que además la forma con la dureza o la munición que se dirigió a los derechos políticos. En el fondo, incluyendo que esos derechos políticos son una herramienta o una palanca que, en conexión con los otros derechos, permiten construir
ciudadanía. Y eso me conecta también con la importancia, ya que hablamos de la cuestión constitucional, de que en esta nueva constitución deberíamos tener un catálogo de derechos y de derechos, soy partidario, de derechos económicos y sociales que permitan, digamos, hacerse cargo del tema de la desigualdad, no tanto el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso es un tema más o menos resuelto. La gran cuestión ya no es tanto el tema de la pobreza como el tema de la desigualdad. Y los derechos económicos y sociales y culturales, algunos le suman también los derechos ambientales, pueden actuar como coordenadas, digamos, para orientar ese debate. Pero tan importante como el catálogo de derechos es lo que Roberto Cargabela, destacado académico, jurista y sociólogo argentino, llama la sala de máquinas, ¿no? La sala de máquinas de la Constitución. Es decir, tan importante como el catálogo de derechos es cómo se configura el poder político para que sea coherente con ese catálogo de derechos que se declara o que se reconoce. Entonces, pensando, digamos, y tratando de aterrizar un poco el debate, digamos, por ejemplo, las problemáticas regionales, en el marco de un proceso constituyente, sería interesante pensar, ¿por qué no?, reflexionar. Esta es la oportunidad, por ejemplo, de entregar poder, no solamente de administración, sino que de gobierno en los niveles territoriales del poder chileno, ¿no? A las regiones, a las comunas, ¿no? El proceso de la descentralización, una descentralización apuntada a las facultades de gobierno, más que a las facultades de simplemente, entre comillas, administración. Tú mencionabas la pandemia. Sí, la pandemia ha puesto en evidencia una serie de límites, bueno, entre ellas, por ejemplo, cómo se hace cargo las estructuras territoriales de cuestiones que afectan a los territorios, no esperando estrictamente el comunicado del nivel central, digamos, ¿no? Entonces, digamos, uno podría pensar que, así, reflexionando en voz alta, si hablamos de una nueva constitución, si hablamos de un catálogo de derechos, si hablamos de una sala de máquinas que sea coherente con ese catálogo de derechos, podríamos pensar en formas de participación en el sentido de reducir las brechas de participación, ¿no? Porque, digamos, si tenemos un Estado como el nuestro, históricamente muy centralizado, muy concentrado, en que las decisiones públicas se toman en las cumbres de los ministerios, digamos, y se ejecutan en el territorio, bueno, tal vez si en un proceso de centralización amparado por esta discusión constitucional pudieran tomarse esas decisiones y diseñarse y ejecutarse en los territorios, en el Estado-región, digamos, no en el Estado-nación, también podría cortar la brecha, no solamente para algo tan aséptico como tener con la suficiente información para las políticas públicas, ¿no? Porque eso es, claro, una manera de enfocar la descentralización es eso, ¿no? Tener mejor información. Pero también otra forma de enfocar la descentralización, que no se pone en la anterior, es tener una mayor participación sobre todo los menos favorecidos y para el proceso de rendición de cuentas, digamos, ¿no? El proceso de rendición de cuentas, que no es simplemente la responsabilidad, digamos, no es simplemente decir yo soy responsable y por lo tanto, sino que rendición de cuentas implica que las autoridades expliquen y justifiquen el porqué de las decisiones que tomaron. Y eso permitiría, creo, en una escala regional, acercar esos aspectos. Por último, también me parece muy interesante el planteamiento que haces en tu libro respecto a, digamos, no idealizar. Evidentemente tú tienes un enfoque, haces un texto que me dices no es un trabajo, digamos, científico, okay, pero claramente tienes obviamente, un rigor científico y académico en tu texto. Y eso se nota porque además, por ejemplo, digamos, la Constitución del 25 y la del 33, digamos, no idealizarlas en el sentido de que, es que este país era tan democrático y ocurre que apareció el golpe militar y resulta, bueno, tampoco era tan democrático este país, digamos. O sea, se había democratizado socialmente. Pensemos solamente en materia de votación. En el año 1925 participaron 300.000 votantes. En las elecciones de marzo del 73, las últimas elecciones democráticas, participaron 4,5 millones de personas, digamos, ¿no? 4,5 millones de personas mayores de 18 años. Entonces, claro, era un país que se había democratizado progresivamente y probablemente, como bien destacas, lo que permitió esta democratización es que la Constitución del 25, de otra manera, no impidió precisamente que la gente, la ciudadanía, se apropiara del texto constitucional. Y tú mencionas el tema de
los procesos de la función social de la propiedad, la gran minería, la nacionalización de la gran minería del cobre, la reforma agraria. Todos esos temas los permitió la misma Constitución del 25, que también garantizaba un régimen de propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, terminar diciendo que hay una frase que tomé nota de tu comentario reciente, decía, hay que poblar a los partidos políticos de ciudadanía. Eso es re interesante porque O'Donnell mencionaba hace unos años atrás, decía que, digamos, claro, las instituciones están pobladas, ¿no? O sea, como que teniendo en cuenta que el diseño puede ser magnífico y fantástico, pero resulta que, claro, el tema es que a la hora de implementarlo está compuesta por personas de carne y hueso, y eso puede obrar tanto a favor como en contra, ¿no? Probablemente eso habla del proceso de homogenización como un proceso inconcluso y siempre pendiente. Y por último, el tema de las regiones y bolsones que deben ser colonizados democráticamente, ¿eh? O pavimentados democráticamente, ¿no? Efectivamente, con las reformas del 2005 se acabó el tutelaje militar, fue reemplazado por el papel del Tribunal Constitucional, pero claramente toda esa región del sector del Estado quedó absolutamente, digamos, sin ningún tipo de control. Lo que estamos viendo desde la represión de las reformas la represión social desde octubre del 2019 es una demostración de eso, pero además todos los episodios que han habido de falta de la prioridad, ¿no? O sea, conocido como Milico Gate, el Paco Gate, el financiamiento ilegal de la política. Entonces urge también en este momento constituyente, una reestructuración también de la forma como el Estado se relaciona con todas sus agencias, organismos e instituciones, y específicamente con las que están asociadas al control de las fuerzas, sobre todo por la cantidad de recursos que se mueven, y porque también a veces, no hay que perder de vista, que la conculcación de derechos ciudadanos también se da al interior de las propias instituciones. Sería interesante, por ejemplo, hacer algún tipo de estudio cómo se tratan los derechos de los que están en instituciones armadas y jerárquicas de los que están más abajo, ¿no? Los carabineros rasos, los soldados rasos, ¿no? Cómo son tratados al interior de esta institución. Eso quería comentar. Sí, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias, profesor Iván, por sus comentarios. Sin más, digamos, ahora le voy a dar la palabra a Nicolás, quien también va a hacer algunos comentarios respecto del libro. Y posterior a ello, digamos, vamos a iniciar, abrir la palabra para algunas consultas que han ido surgiendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a la profesora Claudia Hayes por participar de esta instancia. También a los demás expositores, al profesor Iván Silva, a Liliana Manzano, que es la que está moderando y también ha sido parte fundamental de la organización de esta actividad, a Sebastián Olivares y a la librería Maleta Roja, y también, evidentemente, a aquellos y aquellas que nos están acompañando en el día de hoy. La verdad es que no queda mucho por decir, se ha dicho bastante a través de estas distintas exposiciones, presentaciones, puntos de vista que hemos escuchado. Para mí, de verdad que constituye un honor presentar este libro, sobre todo porque lo realizo, digamos, junto a la profesora Claudia Hayes, que digamos, a mí me formó, también el profesor Iván Silva, ambos fueron profesores míos, y también junto a Sebastián, que es un gran amigo, y junto a Liliana, que evidentemente ha favorecido esta instancia y se ha comprometido siempre con el buen desarrollo de la instancia en sí y con el buen desarrollo de la escuela en general. Este es un libro muy bueno, aborda una gran cantidad de temas importantes sobre el debate constitucional de manera sintética, ¿cierto? Resume, pero no por ello pierde el rigor, y eso también es muy importante. Es un libro oportuno, también logra despejar dudas sobre la temática del cambio constitucional y nos logra también generar una opinión sobre por qué debemos cambiar la Constitución. Es un ensayo que traza, digamos, un recorrido, abarca
entre distintas cuestiones, como explicarnos por qué es una constitución, por qué es importante cambiar la constitución actual, porque es importante también que este cambio surja de la expresión de la voluntad popular, y también, digamos, se hace cargo de interpretar cómo el estallido social influye en generar lo que ya se ha mencionado como el momento constituyente. Es un libro que destaca también por una precisión conceptual. Por ejemplo, en la página número 20 de este libro se define lo que es una dictadura comisaria versus una dictadura soberana, ¿cierto? Ahí cito, digamos, a la autora, dice: creyeron que la dictadura de Pinochet, pensando en aquellos, digamos, demócratas que apoyaron la intervención militar, sería lo que algunos autores llaman una dictadura comisaria, es decir, un momento extraordinario de concentración del poder y suspensión de derechos y garantías destinado a volver a una situación política anterior. La dictadura no tardó en tomar un cambio refundacional. Fuerzas Armadas anuncian que modifican de manera permanente la democracia chilena para crear así un nuevo régimen político, ¿cierto? Se declara en este sentido una dictadura soberana, y con esto evidentemente anula la soberanía popular, es decir, esta capacidad que tiene el pueblo de generar ley, ¿cierto? De generarse su propia norma común. Este libro, digamos, ha sido comentado de muy buena manera por María Victoria Murillo, que es la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia de Nueva York, y ella comenta, digamos, que este libro muestra de buena forma cómo la Constitución chilena actúa como una institución que frena el cambio. Y al actuar como una institución que frena el cambio, evidentemente la ha ido derivando hacia el desborde del sistema. Yo me quería detener en analizar una parte, digamos, de este libro, y que tiene que ver cómo el contexto social y político del cambio constitucional se ha ido, digamos, estructurando para llegar, digamos, a la situación en la que estamos hoy, a la situación de momento constituyente en la que nos encontramos. Se hace una recapitulación, se habla, por ejemplo, de que en la década del 90 se estaría, digamos, o se estuvo muy marcada por lo que sería una desafección o por lo que sería una desmovilización, ¿cierto?, de la ciudadanía, a través evidentemente de una política, de lo que sería una democracia de los acuerdos, ¿cierto? Esta política que llevaría a cabo la concertación y que opta por acordar, digamos, con la derecha todas las materias que son sustanciales para una democracia viva, ¿cierto? Una democracia vibrante, y así reducir el nivel de la movilización social, el nivel del levantamiento social. Esto también se ha expresado en la sociología, es decir, la sociología se ha hecho cargo también de lo que sucede en esta década de los 90. Manuel Canales, Fernanda Palacios, distintos sociólogos han expresado cómo se manifiesta una clara hegemonía neoliberal, donde hay una crisis de los sindicalismos, donde también hay una crisis de las fuerzas sociales que emergen en el siglo XX, es decir, van decantando las distintas fuerzas sociales, digamos, la caída del comunismo, de la Unión Soviética, es un ejemplo claro sobre ello, y dicen incluso que la década de los 90 apaga la violencia y explotación social en la fiesta del consumo y de la paz cívica electoral. Es decir, en la década del 90 lo que nos encontramos es con una ciudadanía que básicamente estaría, digamos, sujeta a una falsa conciencia, ¿cierto? En temas de, digamos, pensando en Carlos Marx. Y en contrapartida a eso, tenemos en la década del 90 una fuerte movilización, ¿cierto? Pero es una movilización que va, digamos, al margen de los partidos políticos, lo que se podría considerar evidentemente una conciencia crítica de la condición, ¿cierto?, que asume la ciudadanía. Algunas manifestaciones de esto, ya ha sido bastante mencionado, es un informe del PNUD del 2017, ¿cierto? En este informe se expresa un mayor grado de conciencia sobre la desigualdad social en Chile. Por ejemplo, en el año 2000
solo un 42% de la población decía estar de acuerdo con la afirmación de que las grandes diferencias de ingreso en el país, las diferencias de ingreso en el país son muy grandes. Sobre esta misma afirmación, en el año 2015, un 52% se manifestaba de acuerdo. Y ahora, en el año 2007, un 92% de la población se manifestaba de acuerdo con la frase de que las diferencias de ingreso en el país son muy grandes. Lo que evidentemente nos ayuda a interpretar cómo ha ido, digamos, produciéndose este paso de lo que podríamos denominar una falsa conciencia a una conciencia crítica de su condición evidentemente existencial. Otros datos, digamos, que logran reflejar esta gran brecha, ¿cierto? Según el economista Branko Milanovic, el 5% más pobre de Chile tiene un nivel de ingresos similar al 5% más pobre de Mongolia, en tanto que el 2% más rico de Chile, de los millonarios chilenos, de los billonarios chilenos, tiene un nivel de ingreso que es similar al 2% más rico de Alemania. Digamos, las diferencias son suficientemente brutales. Esto me gustaría destacarlo porque claramente hay una crítica en la sociedad chilena que está dirigido hacia la clase política, que es entendida como una clase social que es privilegiada, ¿cierto? Digamos, se está formando una distancia que en realidad ya está bastante formada, pero está formando un clivaje entre lo que podríamos denominar desposeídos y privilegiados, ¿cierto? Y todas las encuestas de opinión han mostrado que los niveles de aceptación de los partidos políticos, digamos, están ya por el subsuelo. De ahí que lo que nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, sobre el no lo vimos venir, es una manifestación también de una incapacidad por parte de las élites de dar cuenta de lo que hay detrás de estas protestas populares, ¿cierto? Como una manifestación no de expectativas que no fueron cumplidas, es decir, las protestas del 18 de octubre no son eso, es una manifestación de carencias objetivas que hay en la sociedad chilena, y eso es importante también destacarlo. Esta distancia que hay entre la ciudadanía y las élites políticas, es decir, entre despojados y privilegiados, también se puede interpretar a partir del número de participantes en las movilizaciones sociales del estallido, que alcanza, según las cifras de Carabineros, a 4.200.000 chilenas y chilenos que participan en estas movilizaciones. Y esto lo podemos contrastar, por ejemplo, con el volumen de votos que obtiene Sebastián Piñera en la segunda vuelta, que alcanza a 3.790.000 chilenas y chilenos. Es decir, han participado más chilenas y chilenos en las movilizaciones de octubre del estallido social que en las elecciones de segunda vuelta, que le entregaron, digamos, el poder a Sebastián Piñera. En este sentido, y parafraseando a Donoso Cortés, el estallido apareció como el rayo que rasga el seno de una nube, ¿cierto? Donoso Cortés, él lo dice pensando en cómo es cuando aparece el poder constituyente, ¿cierto? El poder constituyente no está sujeto al jurista, el poder constituyente no está sujeto al filósofo, aparece, ¿cierto? Cuando irrumpe el pueblo, aparece como un rayo que rasga el seno de una nube. Para finalizar, me voy a permitir una breve reflexión sociológica, interpretando un tanto lo que ha dicho Jorge Larraín desde el año 2005. Jorge Larraín nos dice que en Chile prima el libre mercado sobre la democracia, ¿cierto? Y que la Constitución chilena refleja un compromiso con la modernidad, pero solamente con la autonomía individual. En Chile no hay un compromiso con la autonomía colectiva, ¿cierto? Con esa autonomía que le permite al pueblo, que le permite a la ciudadanía decidir sobre la norma común. Hay poco compromiso con la autodeterminación colectiva. Esta autodeterminación evidentemente requiere instituciones, y esas instituciones se expresan en lo que es la
constitución. Instituciones que permitan la participación y que no la coarten, como la actual constitución, instituciones que permitan una deliberación colectiva, sobre los problemas comunes. Eso es, digamos, lo que en Chile debiera haber, y es lo que expresa Jorge Larraín de manera normativa. Hoy en Chile hay una constitución, este es un diagnóstico que se ha hecho desde la sociología de la modernización, a partir de Jorge Larraín, que impide una expresión de la voluntad popular, ¿cierto? Que amplía libertades, pero solamente en el ámbito individual. La constitución actual no amplía las libertades en el ámbito colectivo, y por eso logra Jorge Larraín sostener la tesis de que esta constitución evidentemente está sujeta a un ideal moderno, pero un ideal moderno de la libertad individual, maximizando la libertad de mercado y minimizando la libertad política. Y ese evidentemente es el gran problema que tiene hoy Chile, ¿cierto? Hay un principio de autonomía que está debilitado, sobre todo cuando se piensa en un proyecto de autonomía que está orientado hacia la deliberación común, ¿cierto? No hay en Chile eso. Y de ahí que nos encontremos con los niveles de segregación y con la falta de cohesión social, con la falta incluso de empatía, por ejemplo, frente a la población migrante. El valor de la autodeterminación colectiva no se ha implementado tampoco en el sistema político chileno, y entonces estamos al debe de un proceso de modernización que vaya en ese sentido, ¿cierto? Hemos adquirido, hemos hecho propios ideales de la modernidad, pero que favorecen a la libertad individual, pero no hemos hecho propios los ideales modernos que favorecen a la autodeterminación colectiva, y por eso tampoco el proceso de modernización lo ha logrado, y no ha logrado expresar este proceso de modernización, una autodeterminación a través de las instituciones, es decir, a través de la Constitución. Es por todo esto que ya he mencionado, y el libro también lo confirma, es decir, en Chile deben haber reformas sociales, y estas reformas sociales evidentemente están impedidas por la rigidez que posee la Constitución actual, y deben haber reformas sociales, digamos, que nos permitan resolver estas situaciones que produjeron el estallido, pero también deben haber reformas y debe haber una nueva Constitución que permita que de una vez por todas modernicemos el sistema político, que se permita a la vez responder a las demandas sociales sin el desborde, es decir, sin caer en situaciones de violencia. Ya se ha dicho anteriormente, es decir, la política siempre es conflicto de interés, pero ese conflicto de interés no tiene que expresarse de manera violenta, tiene que canalizarse. Lo dice Elías Canetti, ¿cierto? Es mejor contar votos que contar balas. Y por eso yo creo que la Constitución debe canalizar las demandas a través de una vía pacífica, democrática, que encarne el ideal moderno de la autodeterminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tus interesantes comentarios, por, digamos, poner ahí el acento en aspectos sociológicos relevantes, digamos, para esta reflexión. Y ahora para poder darles, digamos, la palabra a quienes desean hacer unas consultas, tengo aquí yo anotadas varias consultas que han ido haciendo los participantes a lo largo de la conversación. Entonces voy a ir señalando algunas para que Claudia pueda responder. En algunas también, si Iván y Nicolás quisieran complementar alguna idea, también podrían hacerlo. Y luego, si es que alguien más no ha planteado sus preguntas o quisiera añadir una pregunta, también puedes solicitar a través del chat la posibilidad de hacerlo vía su micrófono, digamos, hablando. No hay ningún inconveniente con eso, solo, digamos, nos plantea en el chat que quiere hablar y le damos la palabra. Y luego, digamos, damos el cierre. Entonces voy a partir con algunas preguntas. Para Claudia, derechamente está: si pudiera agregar un capítulo al libro abordando el tema de las consecuencias de la pandemia, ¿qué elementos pondría en relación al cambio constitucional? ¿Qué aspectos abordarías en ese capítulo, digamos?
Bueno, un poco lo que dije al principio, yo creo que el cambio constitucional se relaciona con lo que estamos viendo hoy en la pandemia, en la legitimidad de las instituciones y la legitimidad de la decisión política y la forma en que la gente se ve reflejada en sus autoridades, que yo creo que hoy día está bastante cuestionado. Quizá en un tema más puntual, creo que el tema de la regulación de los estados de excepción, que era otra pregunta que hacía Felipe Morán en el chat. Yo creo que estamos viendo hoy que cuando estamos en una situación muy extrema hoy día, estamos en una situación muy extrema de vulneración de derechos constitucionales por una buena causa, digamos, que es el cuidado de la pandemia. Pero hoy día he visto algunos informes y alguna trabajos que se están haciendo sobre cómo se vive la pandemia en los sectores más populares, porque la verdad es que la cuarentena empezó en el sector oriente de la capital, porque fueron personas del sector oriente las que trajeron el virus a Chile, de viajes en las vacaciones en febrero, principalmente viaje a Europa, o sea, gente que venía de Italia que trajo el virus. Es fácil cuarentenarse cuando uno tiene una casa grande, tiene computadores suficientes para todos, tiene comida, y puede traer el corner shop con la comida, no tiene ni siquiera que ir al supermercado. Pero una persona que vive en una vivienda pequeña, donde muchas veces hay escasez, o sea, no salir a trabajar significa no comer, donde muchas veces hay situaciones de hacinamiento, a veces de violencia intrafamiliar, la cuarentena en situaciones más, y además está el problema de que las condiciones de salud de las personas de sectores más vulnerables son mucho peores que las del sector oriente. O sea, nosotros cuando se decía al principio que había una muy baja letalidad del virus en Chile, era como, ¿cómo no va a haber baja letalidad si todos los enfermos son del sector oriente? Y además son jóvenes, porque eran las personas que habían viajado. O sea, los primeros contagiados que tuvimos eran personas sanas y con recursos. Entonces era como evidente que cuando el virus le llegara a personas que tienen obesidad, que tienen problemas de hipertensión, personas mayores, porque al principio eran personas jóvenes, evidentemente la letalidad del virus no se va a comportar igual cuando llegue a sectores que tienen una condición de base de salud peor, pero también una condición de base socioeconómica peor. Y yo creo que hoy día tenemos se está viendo que en los sectores más vulnerables el temor a la represión y el temor al uso del estado de excepción como una forma de reprimir es una cosa muy fuerte. Porque esto que se ve como una protección para los sectores acomodados, que es, bueno, no vamos a dejar que la gente salga, en los sectores populares no se ve como una protección, se ve como violencia del Estado. Porque me van a obligar a quedarme en la casa y no voy a tener que comer, no me están dando ayuda económica para sostenerme en este periodo, pero si salgo me van a tirar a los boinas negras. A los boinas negras que sacaron ahora no los mandaron al sector oriente cuando había cuarentena rotativa. Entonces yo creo que el tema de la violencia con la que se utilizan las medidas de excepción contra los sectores populares es un tema súper importante y que refleja de alguna forma la forma en que están planteados los estados de excepción desde el principio en nuestra Constitución y también refleja la relación en el fondo entre la ciudadanía y la autoridad y el uso de medidas represivas para amparar decisiones de la autoridad que no tienen suficiente legitimidad. Súper. Abordaste entonces un poco las dos preguntas, porque la pregunta que hacía Felipe Morán iba en términos de qué opinión te merece en términos políticos la implementación de este estado de excepción. Él lo vinculaba más a lo que había ocurrido en octubre, digamos, a modo de profundizar los objetivos del gobierno y su impacto en la sociedad. Y planteaba si hay legitimidad en implantar estados de excepción, siendo que la Constitución y la ley orgánica sobre los estados de excepción no está vigente actual, por una cuestión de la reforma que se dio en el 2005. No sé si quisieses añadir algo respecto a esa pregunta. Sí, o sea, yo creo que la discusión sobre los estados de excepción es una discusión muy importante porque nosotros tenemos estados de excepción que a pesar de la importantísima reforma del 2005 siguen siendo herederos de la visión que tenían las Fuerzas Armadas, que vivieron bajo estado de excepción, y las disposiciones transitorias de la Constitución del 80 permitieron mantener los estados de excepción durante prácticamente todo el periodo de la dictadura. Entonces yo creo que es importante lo que dice Felipe Morán de que tenemos una legislación, una ley orgánica que no se condice con la reforma constitucional del 2005, que efectivamente restringió un poco las atribuciones del estado de excepción,
incorporó algunos elementos de rendición de cuentas en los estados de excepción, limitó la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el uso de estados de excepción, pero yo creo que lo que hemos visto, tanto con el estado de emergencia que se decretó después del estallido, como con el estado de catástrofe ahora, es un intento de usar el estado de excepción como una manera de deshacerse de la responsabilidad. O sea, mi impresión es que el uso del estado de excepción por parte del presidente ha sido como decir, bueno, ahora en estado de emergencia los jefes de zona están a cargo. Y de alguna manera delegar la responsabilidad cuando evidentemente el responsable del uso del estado de excepción es el presidente de la República. La responsabilidad política es del presidente, no es del jefe de zona. Pero yo creo que hay una discusión que hacer sobre lo que señalaba Felipe de la legislación, pero también sobre un cuestionamiento más profundo a los estados de excepción. Los estados de excepción están basados en modelos bélicos, de dar un enorme poder a las Fuerzas Armadas. La verdad es que el estado de emergencia que se decretó después del estallido es un estado de excepción que fue fuertemente cuestionado en la reforma del 2005, y las propuestas que hizo la oposición, eso aparece en un libro gordísimo, que lo estoy viendo aquí, editado por Francisco Zúñiga, que se llama Reforma Constitucional 2005, donde hay un capítulo en que Gonzalo García plantea un fuerte cuestionamiento al estado de emergencia, porque el estado de emergencia se plantea como una suerte de estado de sitio chico, y el estado de sitio y el estado de emergencia son estados de excepción para el control social, para el control de la subordinación interna, y tienen una historia de uso político en Chile gigantesca. Entonces yo creo que el uso del estado de excepción con fines políticos es súper cuestionable y claramente merece ser revisado, y trató de ser revisado en la reforma del 2005, pero no se pudo eliminar. Gonzalo García directamente plantea la idea de eliminar el estado de emergencia, porque el estado de emergencia lo que hace es darle menos poder que el estado de sitio al presidente, pero a cambio de ese poder más limitado, lo decreta por sí mismo el presidente. Tiene mucho menos contrapeso institucional del Congreso. Y sobre el estado de catástrofe, creo que hoy día tenemos que hacer una reflexión muy profunda en el mismo sentido. El estado de catástrofe también tiene un modelo bélico, pero la verdad es que en América Latina en los últimos 20 años, casi todos los estados de excepción que se han usado, incluso más que para la represión política, que es un uso tradicional que han tenido los estados de excepción en nuestra región, desgraciadamente, se han usado para situaciones de desastres naturales, para pandemia, para inundaciones, para terremotos, y estamos usando estados de excepción que tienen un modelo de guerra, un modelo del estado de asamblea, que era que un jefe militar se hacía cargo de una zona para enfrentar una situación de guerra, para enfrentar pandemias, inundaciones y cosas donde debieran quizá tener un rol mucho más prominente las agencias de rescate o las agencias especializadas de emergencia, más que las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ahí hay que cuestionarse un poco cuán eficiente es este modelo, tanto para el uso tanto en el tema del estallido con el estado de emergencia, como en el tema de la catástrofe con el estado de catástrofe, porque la verdad es que vimos en casos de terremotos anteriores, hemos visto problemas de la relación política, por ejemplo, entre los jefes políticos locales, los gobernadores o los intendentes, y los jefes de zona militares. ¿Quién tiene la máxima autoridad? Según el estado de excepción, el jefe militar es el que tiene la máxima autoridad, pero el jefe militar termina tomando decisiones políticas. Yo creo que eso requiere un debate político mucho más grande que debiera darse en el proceso constituyente. No sé si Nicolás o Iván quisieran agregar algo. Entonces, vinculado al tema también de la pandemia, otra muchacha, Constanza, pregunta respecto de cómo tú crees que se mantiene vigente esta discusión, digamos, política sobre el cambio constitucional en este contexto de crisis, cuando las personas, digamos, tienen problemáticas tan relevantes como el saber si van a poder contar con dinero, con recursos el día de mañana, por ejemplo, para alimentar a su familia. Evidentemente, digamos, la contingencia va sobre todo por un lado social, y eso dificulta, digamos, el que estos debates se puedan mantener vigentes al punto de lo que ya, digamos, conocemos, por ejemplo, que en el Parlamento incluso se tomaron, digamos, la palabra para aprovechar la instancia de postergar, digamos, aún más, digamos, el proceso del plebiscito. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, hay personas que piensan que el proceso constituyente se va a detener por la pandemia. Yo no creo eso. Yo creo que al contrario, la pandemia pone más de relieve
lo importante que es tener legitimidad política, el rol que tienen las instituciones, por ejemplo, en las definiciones de la ayuda económica que estamos dando hoy día, y en términos quizás más generales, lo importante que es la política. Esto me recuerda un poco un comentario que hacía Iván Silva en su intervención sobre el tema de los derechos políticos en el cambio constitucional. Y yo ahí, cuando Iván hablaba del proyecto de la dictadura, que tenía que ver no solamente con reducir los derechos sociales, sino también con un cambio en la concepción de los derechos políticos, yo recordé que en los debates de la comisión que hizo el proyecto de reforma, el proyecto de constitución del 80, la comisión Ortúzar, hubo discusiones sobre el voto universal en pleno siglo XX. O sea, se discutió si correspondía que todos los votos valieran lo mismo o si los votos de las personas más educadas debieran valer más que los votos de las personas sin educación, por ejemplo. O sea, había una concepción muy profundamente antidemocrática. Y yo creo que tanto en la construcción de los derechos de la Constitución del 80 como en el debate que tenemos hoy día, podemos ver cómo están, como decía Iván y como decía Marshall en su concepto de ciudadanía, cómo los derechos están vinculados unos con otros. Cuando alguna gente de la derecha decía estos no son los problemas de la gente, yo creo que el movimiento de Pingüino hizo evidente que la forma en la que se toman las decisiones políticas tiene que ver con los problemas de la gente, que la carga tributaria que existe en Chile tiene que ver con la forma en que elegimos a nuestros representantes. El sistema electoral binominal, las reglas de la política, la existencia del Tribunal Constitucional determinan cómo se construyen las mayorías en el Congreso y qué es lo que puede hacer la política. Y lo que hemos tenido es una política inmovilizadora que, por ejemplo, fue capaz de echar atrás la ley del CERNAC cuando ya estaba aprobada para sancionar los abusos de las casas comerciales con las personas, que evidentemente es un anhelo muy mayoritario. Bueno, eso era inconstitucional y por las reglas que tenemos, entonces se declaró inconstitucional. Y entonces yo creo que la pandemia nos muestra cómo las instituciones que tenemos hoy día permiten que se enfoque la pandemia con represión. Se diga que algunas personas van a tener que morir porque se sabe quiénes son los que van a tener que morir. O sea, la idea de mantener la normalidad, las personas del barrio alto no van a mandar a sus niños al colegio. No necesitan que sea obligatorio el cierre de las escuelas para no mandar a sus niños al colegio. Entonces, al final, lo que tenemos es una sociedad donde algunos legislan para otros, no legislan para sí mismos. A mí siempre me ha llamado la atención cómo el rol del Estado tiene mucho más que ver con los pobres que con los ricos, y el Estado no se mete en cómo se regula la educación privada, en cómo se regula la salud privada, y en cómo se regula la previsión privada, y entonces son sectores que viven en la salud privada, que viven en ese mundo de la provisión privada de servicios, los que decretan las reglas para los otros. Esa es la definición de lo que no es democrático. Aristóteles decía que la democracia se define como una comunidad de efectos de las decisiones que se toman, cuando el que toma la decisión está sujeto a esa decisión. Y el sistema político que tenemos hoy día, las personas que toman la decisión no están sujetas a decisión, entonces es re fácil que venga este ejecutivo de una compañía financiera a decir, bueno, la economía tiene que seguir funcionando aunque algunos mueran. Él lo dice porque él sabe que los que van a morir no son su familia. Y esa situación se ha mantenido y se ha profundizado por este sistema político. Entonces yo creo que así como el estallido social, de una manera que es muy anómala, porque en el mundo la gente no sale a protestar por la Constitución, protesta por cosas, protesta por salud, protesta por educación. Yo creo que en Chile el nivel de, no sé cómo decirlo, lo aberrante que es nuestra institucionalidad política ha hecho evidente para la gente que sus problemas cotidianos tienen que ver con las instituciones, tienen que ver con la política. Y yo creo que la pandemia hace lo mismo, revaloriza la política, hace ver que no da lo mismo que gobierna Angela Merkel o Donald Trump. O sea que la gente que va a morir, los números de la gente que va a morir, la forma en que se protege a la ciudadanía son diferentes. Y yo creo que quizá hoy día hay gente que está viendo que si no estuviera Sebastián Piñera y hubiera otra persona en el gobierno, quizá se estaría poniendo un poco más de carne a la parrilla y entregando mayores paquetes de ayuda social para que la gente se pueda efectivamente quedar en su casa y no tengan que morir los pobres, que es lo que ocurre siempre cuando hay situaciones de crisis. Me enojo, me entusiasmo y me enojo. Ay, perdón. Uno se entusiasma con los temas políticos, sobre todo cuando piensa que afectan vidas humanas, digamos. Aquí está afectada la calidad de vida y la dignidad y la posibilidad de sobrevivencia de familias, digamos, y eso es súper fuerte, digamos, de reflexionar.
Ahora, volviendo al tema del debate constitucional como tal y al proceso que venía, digamos, desarrollándose antes de la pandemia, un par de personas aquí preguntan en relación a eso. Por ejemplo, aquí Sebastián pregunta si usted piensa que el método pactado referido a la convención constitucional, definido como en esa línea y no como una asamblea constituyente, como en algún momento se planteó, si a través de este sistema, digamos, de este método, realmente se puede aspirar a que haya un cambio profundo con respecto a la Constitución del 80. Yo creo que ahí hay como un gran malentendido, y es que hay gente que piensa que asamblea constituyente significa que todos los chilenos vamos a hacer directamente la Constitución. Las asambleas constituyentes son órganos representativos, igual que los congresos, todas las asambleas constituyentes. Entonces, esto de que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente, yo discrepo con eso. Yo creo que la Convención Constitucional es una asamblea constituyente. No existen dos asambleas constituyentes iguales en el mundo. Cuando uno estudia los procesos constituyentes, todas las asambleas constituyentes tienen diferencias. Esta asamblea constituyente, podríamos decir, es menos revolucionaria que, no sé, la asamblea constituyente francesa después de la revolución, porque está iniciada por un proceso que está legalizado a través de la reforma del capítulo 15 de la Constitución. Es decir, pero esa reforma constitucional del capítulo 15 solo fue posible con la movilización social, que sí tiene una característica, podríamos decir, de carácter revolucionario. Teníamos un sistema político que durante 30 años se mantuvo muy rígido, no quiero decir que no hubo ningún cambio, pero que tuvo una enorme rigidez y que solo se logró modificar a través del estallido social, y el estallido social logró hacer, como dije antes, una especie de hoyo en la Constitución, para que a partir de la propia Constitución, sin hacer un quiebre de corte claramente revolucionario, es decir, a través de la vía legal, podríamos decir, pero claramente forzada por la calle, se pueda hacer un proceso constituyente democrático. Yo creo que el hecho de que exista el capítulo 15 no le resta en absoluto el carácter democrático al proceso constituyente, ni le resta la característica democrática a la Convención Constitucional. Lo que sí yo creo que es problemático es que la Convención Constitucional se va a elegir de acuerdo finalmente a la forma en que se logren generar coaliciones en las candidaturas de los convencionales. Y ahí sí que yo veo un problema, porque la Convención Constitucional, como están dadas ahora las situaciones de alianzas entre la oposición y en la derecha, yo creo que la oposición está muy dividida de una manera que no es razonable, que no tiene que ver con los principios constitucionales que defiende cada uno. Y eso tiene que ver con que no es lo mismo hacer una constitución que elegir un congreso ordinario. No es lo mismo elegir una asamblea constituyente, que es lo que vamos a hacer en octubre, que es una asamblea para buscar grandes acuerdos que definan cuáles son las reglas del juego y cuáles son los grandes acuerdos que se van a extraer del debate político ordinario. De alguna forma, la elección parlamentaria es lo contrario. En una elección parlamentaria, uno como que exacerba las diferencias para buscar gente que represente las ideas de uno para ir a hacer la ley. Pero en una asamblea constituyente debiéramos buscar no las diferencias, sino la unidad. Porque estamos hablando de crear un proyecto de constitución, y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista del proyecto constitucional que puede tener el Partido Socialista, el Frente Amplio, incluso la democracia cristiana o algunos sectores de la democracia cristiana? Y sin embargo vemos que hay una hiperfragmentación y que va a haber una lista de Revolución Democrática, otra lista del partido de Hamilton, otra lista del partido Fernando Atria, otra lista del Partido Socialista, que finalmente todas de alguna forma quieren la misma constitución. Quieren una constitución socialdemócrata que garantice derechos sociales, que desconcentre el poder, pero esos principios, si los van a defender 8 candidatos que están compitiendo entre sí, van a quedar muy debilitados, a diferencia de si se pudieran poner de acuerdo y llevar por ejemplo, una plataforma de Estado Social de Derecho, que fuera una plataforma de centro-izquierda unida y que tendría mucha más posibilidad de sacar delegados. Entonces a mí lo que me preocupa hoy día, más que la Convención Constitucional no dé las herramientas para hacer una transformación profunda, que yo creo que sí las da, es que el nivel de fragmentación de la izquierda va a darle mucha ventaja a la derecha y va a quedar sobre representada una vez más la derecha, esta vez por la incapacidad de ponerse de acuerdo, y bueno, y democráticamente entonces va a ser mucho más difícil llevar a cabo ese proyecto de una constitución de corte más socialdemócrata. Yo frente a eso tengo una pregunta.
influiría bastante si es que en el resultado, digamos, si es que hubiera más posibilidad de incorporar a los independientes, o cuánto pudiese influir si es que la conformación de la convención tuviera un mayor porcentaje de espacio para independientes, pueblo originario. ¿Cambiaría un poco el equilibrio de fuerza? Lo que pasa es que yo creo que los independientes está bien. Primero, los independientes pueden representar cosas diferentes. Yo creo que es muy importante que participen los independientes, sobre todo porque hoy día hay una gran deslegitimación de los partidos y por lo tanto es importante que haya personas que no pertenezcan a los partidos participando, porque eso da una señal que permite en el fondo superar un poco esa brecha de legitimidad. Pero el punto es que los independientes también tienen que ir con una plataforma constitucional. En el fondo lo que yo estoy diciendo es que más que quién es la persona que va, lo importante es que nos preguntemos a qué va, cuál es el proyecto que tiene ese candidato. Yo no debiera votar por Nicolás Pérez porque me cae bien y porque lo conozco, sino porque yo sé qué tipo de constitución va a ir a defender al órgano constitucional. Y entonces lo que debiéramos estar viendo hoy día, más que las peleas porque, no sé, No Más FP quiere llevar candidato, o los defensores del agua pública quieren llevar candidato, el defensor del agua no va a ir a regular solamente el tema del agua, va a ir a regular muchos temas en la Constitución. Y por lo tanto yo creo que lo que falta es una articulación en torno a proyectos constitucionales. Ojalá en un mundo ideal se dejaran de lado las divisiones partidarias y las divisiones de intereses entre los defensores de distintos intereses, porque los defensores del agua, por muy loable que sea la defensa del agua, son un grupo de interés, defienden un interés específico, no un modelo de sociedad. Entonces, los convencionales debieran ir con un proyecto constitucional a la convención constitucional, no a defender solamente un aspecto. Y eso yo creo que es muy difícil que lo construyamos de aquí a octubre. Lamentablemente creo que las relaciones en la oposición, por lo que se ha visto en el Congreso, no están bien, y eso es lo que a mí me preocupa, que la fragmentación de las fuerzas que podrían tener un proyecto constitucional de corte más bien socialdemócrata, que es el proyecto que yo creo que se necesita y que yo creo que es el proyecto que la mayoría de los chilenos quisiera, que garantice más derechos, que garantice una mayor presencia de lo público, que frene los abusos de la propiedad. Bueno, yo creo que eso se va a ver debilitado porque la derecha sí va a ir mucho más unida. O sea, quienes se han beneficiado de este modelo van a ir mucho más unidos para tratar de hacer una constitución que de alguna forma restrinja la capacidad de cambiar mucho la situación en Chile, porque al final lo que uno quiere no es una constitución linda que tenga hermosas cláusulas, sino una constitución que sirva para hacer transformaciones sociales. En esa misma línea, otra persona, Paula, pregunta, como hemos visto en este contexto de pandemia, que la oposición, digamos, se ha mostrado incapaz de generar liderazgo, digamos, generar alianzas y un proyecto político claro, y retomando lo que tú decías, que los partidos se han vuelto inútiles para resolver los problemas de la sociedad o de las comunidades y ejercer representación política, ¿hacia dónde sería posible apuntar? ¿A quién debemos fortalecer? Pregunta ella, como para poder generar un mejor proyecto. Imagino que ella apunta al proyecto constitucional, digamos. Es una pregunta compleja, pero yo creo que el punto de partida sería interpelar a las fuerzas políticas y a los grupos independientes que tienen interés en participar en el proceso constituyente, a hablar sobre qué quieren ir a defender en la Convención Constitucional, hablar sobre qué modelo de sociedad y qué modelo de relación entre lo público y lo privado y qué modelo de institucionalidad política quisieran ver plasmado en la Constitución. O sea, yo creo que ya es hora de que empecemos a hablar de la nueva Constitución y de los contenidos de la nueva Constitución y hacer plataformas constitucionales, más que tratar de defender que lleguen más socialistas o más, no sé, frente amplistas a la convención. A ver, en relación a eso, Cristian pregunta respecto de qué aspectos tú consideras que no podrán ser cambiados desde respecto de la Constitución actual, y qué aspectos, digamos, más profundos se requieren cambiar, digamos. Dice como ámbito general o temas relevantes que deben estar en la nueva Constitución y que quizás no podrán ser cambiados si el proceso, digamos, no se desarrolla del mejor modo, digamos. Bueno, me imagino que también en torno a esto de que estamos discutiendo ahora, de los representantes, de la representación que resulte en la convención, digamos.
Sí, yo creo que está súper vinculado con lo que estábamos conversando antes. La Convención Constitucional tiene efectivamente algunas limitaciones que están dadas por la reforma constitucional. Por ejemplo, el carácter de república. No se puede hacer que Chile no sea una república, porque la reforma constitucional no permite eso. No permite modificar sentencias ejecutoriadas, no permite. Tiene algunas limitaciones, pero la verdad es que son limitaciones bastante modestas. En teoría, la Convención Constitucional podría hacer muchísimo. Podría cambiar el régimen político, podría hacer un sistema unicameral, todas esas cosas sí se podrían hacer. Se podría hacer un cambio muy drástico en el diseño político y también en los derechos. El tema es que, entonces, eso de que qué cosas no pueden ser cambiadas suena como si estuviéramos reformando la Constitución del 80, y yo creo que hay que dimensionar lo importante que es el acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional de diciembre respecto del tema de la hoja en blanco. La Convención Constitucional parte de una hoja en blanco y va a poder acordar lo que la Convención pueda acordar. ¿Pero qué va a poder acordar la Convención? Bueno, ahí también hay una limitación, que son los 2/3, y va a tener que tomar acuerdos por 2/3. Entonces, depende mucho de quiénes sean los convencionales y cuál sea el proyecto de constitución con que lleguen a la Convención Constitucional, qué es lo que se va a poder hacer y qué cosas van a quedar. Y en el fondo no es lo que se pueda cambiar, sino qué cosas van a quedar puestas de la misma forma que están puestas hoy día. Yo creo que es probable que la mayoría de los convencionales quiera mantener el bicameralismo, por ejemplo. Ahora, tampoco creo que sea malo que haya, o sea, el cambio constitucional se da sobre una hoja en blanco. En teoría podría la nueva convención hacer un sistema unicameral y hacer un régimen parlamentario, por ejemplo. Pero también es cierto que la hoja en blanco permite hacer cualquier cambio, pero se sitúa sobre un ordenamiento que ya existe. Entonces yo, no sé, aquí me sale lo conservador. Yo no creo que sea positivo empezar a inventar como ideas así geniales que sean totalmente ajenas a lo que es el sistema político chileno. Yo creo que nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato y sabemos las cosas que necesitamos que funcionen distinto en una futura democracia. Y en ese sentido, yo creo que es importante pensar algunas cosas que no nos gusta cómo han funcionado para diseñarlas de otra manera, no empezar a pensar todo desde cero y no cambiar lo que no funciona mal. Y en ese sentido creo que debates importantes en la convención van a ser algo que también mencionaba antes Iván respecto cuando hablaba de la sala de máquinas de Gargarella, que tienen que ver con desconcentrar el poder. Yo creo que va a haber una discusión sobre la descentralización y va a haber una discusión sobre el régimen político y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Seguramente va a haber una tendencia a desconcentrar el poder del presidente y a descentralizar, que entre paréntesis han sido tendencias del constitucionalismo de los últimos 20 años en América Latina. Tampoco estamos tan ajenos a lo que está pasando en otras partes del mundo. Yo creo que es probable que eso ocurra y también creo que es probable que se discutan mecanismos de democracia directa para incorporar en la Constitución consultas directas a la ciudadanía, mecanismos como la iniciativa popular de ley y otras formas de participación ciudadana que en nuestro sistema ha sido muy lento para incorporar, que también se han incorporado en las últimas oleadas de cambio constitucional en América Latina, han tendido a ampliar la capacidad de la gente de incidir directamente, de forzar legislación, de una manera que en Chile no se ha hecho, y lo vimos con la imposibilidad, por ejemplo, de convocar un plebiscito. Muchísimas gracias, Claudia, por la respuesta. Yo creo que hemos abordado de uno u otro modo todas las preguntas que nos han señalado los participantes, y en consideración de la hora vamos a ir cerrando esta discusión. Sí quisiera señalar que varios de los aspectos que hemos estado discutiendo en esta última parte, que tú has abordado sumamente bien, digamos, las preguntas que se han planteado, preguntas que no son para nada fáciles, digamos, nos abren hartos temas que yo creo que es importante que desde la academia y con una apertura hacia la ciudadanía sigamos discutiendo. Si bien estos espacios, digamos, son nuevos, digamos, para la mayor parte de la comunidad, de los estudiantes, de la ciudadanía, esto de las clases virtuales o los foros, pienso que sí nos dan la posibilidad de ir ampliando, digamos, la llegada de estos temas. Vamos a hacer lo posible, digamos, por la grabación después difundirla a través de redes sociales, de distintas instancias, y darle continuidad a estos debates. Yo creo que es importante retomarlo, quizás más adelante un segundo u otro debate,
ya sea nosotros como carrera de sociología, quizás también invitando a administración pública y a otras académicos que tengan interés, porque tal como tú dices, es un debate que recién inicia, digamos, se requiere profundizar los temas de fondo que van a estar en esa nueva constitución, plantear esos proyectos, debatir sobre qué tipo de sociedad en el fondo queremos, qué tipo de Estado, y yo creo que, bueno, nosotros desde nuestra humilde posición, digamos, de académico, queremos aportar en eso y también permitir que los estudiantes, los profesionales, los no profesionales también, la ciudadanía en común pueda participar también en esos debates. Entonces, por eso les reitero el agradecimiento a todos ustedes en esta actividad. Sebastián parece que se tuvo de que desconectar en algún momento, pero también le envío el agradecimiento por habernos facilitado también el libro, digamos, por haber aportado, digamos, desde su instancia, digamos, que es esta librería independiente, Maleta Roja, que nos parece también interesante o relevante fortalecer o promover, digamos, la labor que desarrollan estas librerías locales independientes que están promoviendo, digamos, la lectura de textos, digamos, tan diversos e interesantes como este. Le quisiera dar la palabra a los profesores, a Claudia, si quieren decir algo para despedirse. Nada, básicamente felicitar nuevamente el trabajo de Claudia, también felicitar el trabajo realizado por la universidad y por ti, Liliana, Nicolás también. Y bueno, suerte en las próximas actividades que se sigan repitiendo. Sí, no reiterar los agradecimientos a la profesora Claudia, al profesor Iván, a ti también, Liliana, por esta instancia. Agradecer también la participación de las y los oyentes que hicieron, digamos, que la conversación fluyera y se fueran dando distintos temas. Así que eso hizo evidentemente que hubiera más retroalimentación y se fueran depurando ciertas interrogantes. Y eso evidentemente favorece la discusión ciudadana, académica, etcétera, etcétera. Así que muy agradecido por esta instancia, a ti también, Liliana, a usted, profesora Claudia, también al profesor Iván. Fue muy interesante la discusión y compartir este espacio. Evidentemente es una cuestión que me llena de mucha honra, así que muchas gracias. Claudia, ¿quisieras despedirte? Sí, muchas gracias. Yo quiero, bueno, agradecerle especialmente a Nicolás y a Iván los comentarios. Es muy bonito recibir comentarios a lo que uno ha escrito y me surgieron varias ideas y como me motivaron una reflexión importante de las cosas que me dijeron, las tengo aquí anotaditas. Y muchas gracias a la directora por la invitación, a todas las personas que hicieron preguntas, que participaron o que están escuchando la conversación. Les agradezco mucho la asistencia y ha sido un honor en realidad poder participar en esta actividad con ustedes allá desde Coquimbo. Ya, pues muchas gracias a todos entonces, a todas y a todos los participantes. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Adiós. Adiós. Vamos a hacer vamos a cumplir la promesa y hacer el sorteo. Inscríbanse, respondan la encuesta de satisfacción, inscríbanse en el correo que colocamos ahí en el chat. No sé, Nicolás, si lo puedes volver a reiterar por última vez. Se inscriben. Hoy se fue el audio. Se te fue el audio, Liliana. Perdón, no sé qué pasó. Entonces, les pedimos que se inscriban y quienes estén en el listado de los inscritos, que sabemos participaron en la actividad, podremos hacer el sorteo y le haremos llegar el libro. Ahí le pediremos la dirección, obviamente, para enviarles el libro por correo. Y después de certificación le vamos a pedir que se tomen una foto con el libro para que podamos difundirlo también en las redes, para que vean que es cierto, digamos, que hicimos nuestro concurso. Y ojalá y el afortunado, claro, que el afortunado o afortunada nos pueda ahí dar su comentario también del libro. Ya pues, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho. Por allá también.